Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Patricio León Rojas, soy docente de la Escuela de Diseño Gráfico de la sede de Viña del Mar. Y en nombre de la Escuela de Diseño DUOC y su área gráfica, agradecer a los alumnos, titulados y docentes que hoy están conectados como asistentes de nuestras carreras de diseño gráfico y ilustración. Así también a quienes nos acompañan de diseño industrial, diseño de vestuario, diseño de ambiente y otras carreras de distintas escuelas y sedes de Santiago, Valparaíso y Concepción. También saludamos a quienes están participando desde otras instituciones de educación superior. Esta es la tercera clase de reforzamiento que tenemos en la escuela y hoy nos reúne el programa InDesign. Decirles que está abierto el chat para hacer preguntas y comentarios, los cuales iré transmitiendo a nuestros invitados y serán respondidos a medida avance la charla. Quiero dejar con ustedes a José Muñoz, docente de UC por más de 18 años, especialista del área gráfica Media Pro Training Center e instructor del proyecto Adobe Educa. Es diseñador gráfico profesional, Adobe Certificate Associated, en Illustrator, Photoshop, InDesign y Dreamweaver. Hola José, ¿cómo estás? Hola Patricio, buenas tardes, muchas gracias. Gracias a todos los que están presentes. Hoy día corresponde ya cerrar este ciclo, este exitoso ciclo, con el software Adobe InDesign. Como sugerencia, por si de repente tenemos algún percance o algo, vamos a estar atentos, no debiera ocurrir. Y en honor al tiempo, nos vamos de inmediato con el software. Ya tengo abierta mi ventana de Adobe InDesign. Les cuento que es la versión 2020 que se actualizó hace poco más de un mes. Es una versión bastante funcional. Adobe hace años ya que optó por dejar el CS4, CS5, CS6 y ahora, cierto, agregando algunas herramientas dentro de las actualizaciones de software año a año. Como dato general, al igual que las otras dos versiones de Illustrator y Photoshop, ustedes en el inicio tienen acceso también a la formación, donde van a encontrar algunos tutoriales en inglés. La verdad que son los tutoriales en general de Adobe son tan gráficos, tan visuales, que no saber inglés no es, digamos, un problema. Así que los pueden consultar, son bastante buenos. Y también pueden consultar al final abajo la ventana de novedades si quieren saber algún tipo de mejora que se haya hecho de acuerdo a la versión. En esta oportunidad, bueno, yo no voy a tocar estos tópicos por temas de tiempo. Yo me voy a centrar más en el área de diseño editorial de InDesign esta vez. No voy a tocar temas multimedia por efecto de tiempo. Y vamos a comenzar de inmediato con el botón de inicio y vamos a ir a la creación de un archivo nuevo. Para InDesign, crear un documento nuevo es el inicio, ¿cierto?, de algún tipo de publicación. En InDesign tú puedes hacer prácticamente lo que se te dé la gana en términos de publicaciones digitales, si bien PDFs interactivos, EPUB, etc. O puedes también generar algún tipo de archivo para imprenta. En la clase de Photoshop, si no me equivoco, hice un comentario a raíz de una pregunta y aquí lo voy a volver a reforzar y lo voy a complementar utilizando en un ejercicio Illustrator, Photoshop e InDesign, trabajando, digamos, de la mano los tres, en que yo mencionaba de que, como dice un viejo dicho, y perdónenme lo que voy a decir, pastelero a tus pasteles, vale decir, si usted quiere ilustrar, utilice Illustrator. Si usted quiere hacer retoque fotográfico o fotocomposición, utilice Photoshop. Y cualquier tipo de soporte en el que usted quiera utilizar un texto o gran cantidad de texto, esta es su herramienta. Esta es la herramienta especializada por el lado de Adobe. InDesign, a diferencia de Photoshop o Illustrator, tiene menos opciones dentro de sus ventanas, porque en realidad sus funciones se limitan a la parte impresa, a la parte web o a la parte móvil. De todos modos, en cualquiera de ellos, los formatos más establecidos o de más rápido alcance están a la mano, pero si ustedes desean, también tienen un sinnúmero de plantillas de prueba con las que pueden derechamente generar algunos trabajos, o si ustedes quieren,
pueden, digamos, utilizarlas a modo de plantillas como para ir probando algunas funciones dentro del software. También se accede a la plantilla de Adobe Stock, donde pueden encontrar también, te lleva, digamos, por navegador a herramientas que son de descarga gratuita, elementos de descarga gratuita, o algunos que son de pago. Voy a trabajar hoy día con la ventana de impresión y les voy a contar algunas cosas que son importantes. Por defecto, InDesign siempre abre en esta modalidad. Ustedes pueden, por ejemplo, cambiar la unidad de medida, como ustedes quieran, el ancho, el alto, la orientación, ¿cierto? Vertical o horizontal, apaisado o oblongo para los gráficos. Pero aquí tenemos una opción que no encontramos en los otros software y que yo la voy a desactivar hasta el final de la presentación. Las páginas opuestas, que de ahí les voy a explicar de qué se trata. Nosotros podemos definir una cantidad X de páginas que comiencen con el número 1. El marco de texto también me lo voy a reservar para más tarde. Cantidad de columnas, separación entre columnas, que eso es un medianil. Algunos márgenes. Les recuerdo que cuando ustedes ven estos eslabones marcados significa de que cualquier valor que yo intervenga automáticamente se repite para todos los lados. Si este eslabón está como roto, ese icono de ruptura, significa que puedo especificar unidades de medida, ¿cierto? Individuales para cada lado. Y por último, tenemos la opción de sangrado y anotaciones. La de sangrado, ¿cierto? Vital para quienes envían archivos a imprenta. Siempre hay que dejar un área de sangrado para que en el momento en que se produzca los cortes, digamos, de papel, no aparezcan con estos bordes blancos o de malas anotas o de mala terminación. Y la última opción es la de anotaciones. No la usamos mucho acá porque en realidad es un lugar en el que tú puedes dejar un mensaje o refiriéndote a algo específico que va a ver la persona que va a imprimir tu archivo. Finalmente, hará unas 3 o 4 versiones de InDesign, no me recuerdo bien, la verdad. Se incluyó la versión de previsualización, por lo tanto, si yo definía un formato, por ejemplo, carta, cambia inmediatamente la información, voy a quitar esto. Yo le digo una página con una columna, siempre el mínimo es una columna, y luego les voy a explicar por qué. Los márgenes, le doy previsualizar, y al fondo de la pantalla, antes yo de confirmar, ya tengo mi primera hoja o mi primer archivo creado. Si yo estoy conforme con él, presiono el botón crear e InDesign me deja empezar a trabajar en este archivo. Lo voy a hacer de nuevo, voy a crear un archivo nuevo. Y por ejemplo, si yo vuelvo a imprimir carta, puedo de nuevo configurar lo que yo quiera, como lo había dicho recientemente. Esta vez yo voy a detallar un ajuste preestablecido, porque siempre te está mostrando la opción de páginas opuestas. Lo voy a quitar antes de generar este archivo preestablecido, pero para los que están preguntándose qué significa eso, se lo voy a decir de esta manera. Puse 10 páginas, y si yo creo 10 páginas y me alejo con un poquitito de zoom, ¿ya? Ahí tengo 10 páginas en un formato individual, formato carta individual, pero si yo creo un documento nuevo, carta, de 10 páginas, pero esta vez no desactivo la opción de páginas opuestas, me genera este tipo de archivo. Voy a hacer zoom hacia atrás. Ahí está. O sea, me presenta, digamos, las hojas en una formación que la hace ideal para cuando yo, por ejemplo, necesito mandar a imprimir y tengo que trabajar con páginas enfrentadas. Vale decir, la hoja 1 debiera juntarse con la 10 y finalmente solo las 5 y las 6, que son las páginas centrales, debieran encontrarse juntas lado a lado, cuando hay que recompaginar el documento. Por eso, para mí es súper importante que cuando creo documentos nuevos, por ejemplo, si yo frecuentemente trabajo con hoja carta, defino una página sin páginas opuestas. Yo, por ejemplo, quiero trabajar con 2 columnas separadas por 10 milímetros o 1 centímetro. Vayan viendo ustedes lo que se alcanza a ver acá atrás. Si yo quiero que, voy a soltar los márgenes aquí, el margen superior sea, por ejemplo, unos 30, el inferior también unos 3 centímetros,
y hacia la izquierda y la derecha, por ejemplo, 20 y 20 respectivamente, al crear el documento, me quedaría una hoja de estas características. Ahora, yo me doy hartas vueltas, digamos, en esta primera ventana, porque la verdad de las cosas es que esta ventana es vital para la creación de un documento en InDesign. No hay que tomarla a la ligera. De hecho, si me estaban poniendo atención, yo, por ejemplo, creé un documento de 2 columnas con un medianil de 10, márgenes les puse 30, 30, vamos a estar aquí, 20 y 20. Y yo, por ejemplo, este archivo podría perfectamente guardarlo con un nombre para tenerlo siempre dispuesto si frecuentemente trabajo con la misma configuración. Vale decir, por ejemplo, podríamos colocarle presta o preset 01, por poner un ejemplo, ¿cierto? Esto se guarda en este botón de guardar y eso automáticamente queda guardado. Pongámosle de nuevo el nombre, preset 01, guardar, y ese archivo ya va a estar disponible cada vez que yo necesite utilizarlo. Eso sí, pongan atención en lo siguiente. Hay algunos que piensan erradamente, voy a cerrar esto y voy a crear de nuevo un archivo nuevo. Vamos a cerrar esto de acá. Piensan erradamente de que cuando yo le defino a InDesign una cantidad de columnas, estoy como forzando al programa a trabajar en columnas. Por ejemplo, cuando nosotros escribimos alguna publicación para una revista o para un diario. En esta primera instancia de configuración del documento no es así. Las columnas y la separación representan líneas guías de trabajo. Vale decir, yo voy a hablar de texto, pero para que me entiendan más o menos. Yo puedo hacer esto en InDesign y puedo, digamos, utilizar el texto de lado a lado. La diferencia está en que cuando ustedes desean, por ejemplo, pegar una porción de texto, el texto se ordena de acuerdo a las columnas. Ahora, si ustedes ya han avanzado en el documento y se arrepienten de las 2 columnas, váyanse a la opción de maquetación, márgenes y columnas, y eliminen la cantidad de columnas que tiene el documento. Repito, si has avanzado en la creación del documento y no quieres partir desde cero, maquetación, márgenes y columnas, vuelve a una columna, se va a ajustar el diseño y te va a quedar de una sola columna el documento. No es más complejo que eso. Segundo, cuando usted crea un documento en InDesign, usted tiene la capacidad, y grábeselo bien, de crear un solo documento de InDesign que contenga en su interior la no menor cantidad de 9.999 páginas. No más que eso. No crea 10.000, de hecho siempre mis estudiantes me dicen, ¿por qué no 10.000? Porque al pasar al 10.000 significa que aumenta un folio más la cantidad de páginas, e InDesign no lo soporta, ¿ya? O sea, por supuesto esto de la mano de la capacidad que tenga su computadora y la memoria RAM, porque de hecho crear un documento de 9.999 páginas es harto. Y si usted quiere numerar las páginas de InDesign, cuando usted le quiere colocar un número a cada página, ahí sí el software le da la capacidad de 99.999 folios. ¿De acuerdo? ¿Por qué aumenta el doble la capacidad? Porque puede escribir los folios por ambos lados de la hoja. Esa es la principal diferencia. Ahora, existen maneras de poder trabajar con InDesign sin necesidad de tener un solo documento de 9.999 páginas, ¿de acuerdo? Pero hay que tenerlo siempre presente. Eso es lo que tolera InDesign. Vamos a cerrar esta ventana. Creo que lo acabo de pegar donde dejé 99.999. Sí, parece que lo pegué. Ahí sí, salió. Excelente. No tuve que forzar la salida. Ya. Entonces, en lo que estábamos, es súper importante, repito, es vital entender o tener claro cómo voy a trabajar con InDesign en esta parte,
Los que están guardados, mis presets, están aquí. Ahí está el preset que estaba ocupando. Y voy a partir por la creación de un documento. Una de las principales funciones de InDesign, y novedosa, digamos, es la siguiente. Cuando usted guarda un documento en InDesign, usted tiene la opción de guardarlo en el formato INDD. Vamos a guardarlo en mi escritorio. Ejemplo 1. ¿Ok? Y usted va a ver de que en el escritorio, curiosamente, se acaban de generar dos archivos. Uno es el archivo nativo de InDesign, y no se asuste porque este es el archivo de recuperación. Vale decir, si por alguna razón usted, lo voy a decir sutilmente, usted está utilizando un Adobe InDesign de dudosa reputación o de dudosa procedencia, no se asuste con este archivo porque si se le llega a caer la versión, este archivo le va a recuperar los datos para que no los pierda. ¿Ok? Segundo, InDesign tiene un pequeño problema. InDesign cuando guarda como plantilla o como versión hasta InDesign CS4 posterior. Esto también quiero que quede claro al principio. Si yo, por ejemplo, mi archivo que está guardado en la versión 2020 de InDesign, no lo sé, por ejemplo, lo llevo a otro lugar a imprimir, etc., y tienen una versión inferior a la que está creado InDesign, este archivo, el nativo INDD, no abre. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy claro. InDesign abre solo la versión que le corresponde al programa. Esta versión, que es la última, abre versiones anteriores, pero las versiones anteriores no son capaces de abrir las versiones mayores del software. Vale decir, si usted, por ejemplo, tiene Adobe InDesign 2017 y yo le facilito este archivo, le va a arrojar una ventanita con un circulito rojo diciendo que no se puede abrir. Entonces, su solución, se lo digo al tiro, es convertir su archivo de InDesign en un IDML, InDesign Media Library. Eso quiere decir de que este archivo es compatible desde la versión CS4 hacia arriba. Estoy trabajando en la versión 2020, pero es una manera de bajar la versión de manera de que sea compatible con otras versiones más antiguas de InDesign. Al guardarlo, lo vamos a guardar también en el escritorio. Ahí está. La diferencia es que solamente cambia el icono. Este es como un icono de sobre cerrado de la versión más antigua y la versión más nueva. Y por último, InDesign le ofrece la opción de guardar como su archivo una plantilla. Una plantilla, vamos a guardar acá para que vean el tiro qué significa. Ahí está. INDT, InDesign Template. Eso quiere decir INDT, InDesign Template. Significa que, a diferencia de ser un sobre como la versión anterior, este es como un iconito de un sobre también, pero tiene color arriba. Y tú puedes crear diferentes plantillas de InDesign de manera que, por ejemplo, si tú frecuentemente trabajas con algún tipo de retícula, esa retícula la guardas como plantilla y la vuelves a reutilizar la cantidad de veces que tú estimes conveniente, para no tener que estar, digamos, creando cada vez que utilizas la retícula un archivo nuevo con las mismas especificaciones, etc. Es una manera de optimizar el flujo de trabajo. Y por supuesto, InDesign es uno de los mejores software que tiene una altísima compatibilidad con cierto PDF, pero desgraciadamente la opción no te la da como guardar como. Si yo necesito guardar en PDF un archivo, necesito exportarlo, donde puedo configurar en detalle la exportación del PDF o los valores de exportación rápido. Tal como lo dije el otro día en Illustrator, lo voy a apretar acá el de exportar. Vamos a guardarlo en el escritorio. Yo sugiero de que si usted necesita imprimir el archivo de InDesign en alta calidad, seleccione, la impresión de alta calidad. Si usted, por ejemplo, necesita llevar el archivo a una imprenta para que salga en calidad offset, guarde su versión en calidad de prensa. Y por último, si necesita enviar el archivo a modo de muestra, guárdelo como tamaño de archivo más pequeño para que lo pueda adjuntar, digamos, a un correo electrónico.
Más adelante nos vamos a centrar un poquitito en esta versión, en estas opciones de exportación, porque vamos a hablar de algo que tiene que ver con la impresión y vamos a hablar de algo de PostScript, ¿ya? Que es una manera en que vamos a poder compaginar automáticamente este archivo dentro de InDesign, ¿ya? Pero digitalmente, haciendo un resumen, archivo nativo de InDesign, archivo CS4 compatible o InDesign Media Library, perdón, IDML, que es para versión CS4 hacia abajo, hacia arriba, digamos, pero para versiones antiguas. Y el InDesign Template, que es para que usted, por ejemplo, si tiene que hacer retículas, etcétera, el software le permita, digamos, recuperar estas retículas sin tener que estarlas creando nuevamente. Otra de las opciones que también han mejorado mucho en InDesign es que probablemente usted cuando abrió la primera vez después de que lo instaló, le figuran las opciones de aspectos esenciales, ¿ya? Estas opciones se regulan todas acá y al igual que el resto de los software de Adobe, yo trabajo con los esenciales clásicos, en donde lo único que cambia son las apariencias de las paletas, también lo encuentra en el menú ventana y también encuentra las opciones, ¿cierto?, de poder trabajar con diferentes tipos de mosaico. InDesign, yo creo que personalmente creo que es el software que más uso le doy a esto, junto con Photoshop, en que cuando tengo más de un documento abierto y necesito ver las dos, no estar jugando con esto, qué puse en el primero o qué puse en el segundo, pongo la disposición y por ejemplo le digo vertical de 2 hojas y me instala, digamos, a lado ambas 2 hojas. O la disposición, si necesito que sea horizontal, lo hace de manera horizontal y puedo ir visualizando las partes o las ventanas que necesito. Y también tenemos algunas opciones como ventana flotante, no lo voy a aplicar, pero es, si ustedes, por ejemplo, están acostumbrados a trabajar con la ventana y moverla para todos lados, perfecto. Y para terminar esta primera parte, todo lo que InDesign tiene está en el menú ventana. Algunas cosas están ocultas en algunos submenús, como por ejemplo los estilos de párrafo. Y también, de acuerdo a la configuración que tú tienes acá, te deja más disponibles o menos botones, en donde podemos encontrar, por ejemplo, algunos paneles retráctiles, acá. Y la barra de herramientas, que tiene algunas herramientas muy parecidas a Illustrator y Photoshop, que también se puede desplegar en 2 columnas. Si alguien viene de Illustrator y Photoshop, le cuento que cosas que se mantienen, el color de relleno y el cuadradito que tiene el cuadrado pequeño dentro es el color de línea. También existe una paleta de muestras que funciona muy parecido, ahí podemos ver el color de relleno y el color de línea, y varias opciones más que van a ir cambiando en esta barra de propiedades dependiendo del gráfico, texto o elemento que tengamos en esta primera previsualización. Antes de cerrar esta primera etapa, se me fue mencionar algo importante que lo mencioné en las otras 2 capacitaciones, es que estas sesiones están pensadas a modo continuo. Eso quiere decir de que no hay espacio para detenerse por tiempo, no hay espacio para decir, bien, yo quedo hasta aquí, repáselo, le doy 10 minutos. No podemos hacerlo así que el video va a estar disponible, ya está disponible el video de Illustrator en el canal oficial de la Escuela de Diseño, está en YouTube, así que ahí lo pueden buscar, al final les vamos a decir dónde está, pero para que lo tengan presente, porque si alguien dice por ahí va un poquito rápido, es en honor a poder explicar esto y usted después verá detenidamente cada parte en el video. Mi querido Patricio, ¿tenemos alguna consulta con respecto a esta primera parte? ¿Sí? ¿Me da a doler? Sí, tenemos algunas consultas, anoté algunas, y justo que tienen que ver con lo que en algún momento lo estabas tratando, que tiene que ver con el formato del archivo final. William nos pregunta, exportar el archivo para el arte final, si lo vamos a explicar en algún momento. Sí. ¿Para exportar? Sí. Sí. Vamos a hablar, para que esté tranquilo, vamos a hablar de exportar en PDF, imprimir como folleto y también vamos a hablar de la opción de empaquetar, que es una opción muy buena dentro de InDesign. Perfecto. Fueron como 3 preguntas que hablaban sobre guardar. Otra es, ¿cuál es la diferencia entre guardar como y exportar? Guardar como siempre te permite guardar en la versión nativa del software y las otras 2. Cuando tú exportas un archivo, te da más opciones. Por ejemplo, acá
me da la opción de guardar como PDF para imprimir, o yo podría escoger interactivo o educational publication o EPUB, HTML, JPG, PNG, etcétera. Esa es la diferencia, ¿ya? Y otra que también tiene que ver con el formato, dice, ¿para qué se usa el formato IDML que se guarda por defecto? InDesign Media Library. Como dije recién, cuando tú guardas como, si tú guardas como InDesign Media Library, esto quiero que quede, aunque sea repetitiva la pregunta, pero igual es buena, quiero que se entienda lo siguiente, y tiene que ser así. Nótese que esta es la versión 2020. Si yo un archivo que guardé como documento de InDesign, yo lo llevo a alguna parte, por ejemplo, lo llevo a la casa de un compañero, y mi compañero no tiene la versión 2020, tiene la versión 2017, no lo va a poder abrir. Así de simple. Entonces, la única solución de que se abra mi versión 2020 en la versión 2017 es guardarlo como InDesign Media Library o IDML. Es la opción que te salva. De hecho, por ejemplo, yo lo sé como por mis estudiantes, me dicen, profe, estábamos, la verdad, ayer a última hora terminando el archivo y este otro tenía una versión más antigua y no lo pudimos terminar porque no lo pudo abrir. Entonces yo con mi mejor voz estereofónica le digo, ¿usted tuvo la preocupación de haber guardado como InDesign Media Library? No. Perfecto, usted sabe lo que sucede. Muy bien. Ya. ¿Cómo estamos, Patricio? ¿Seguimos? Seguiré anotando las preguntas. Muy bien, gracias, Patricio. Ya, chiquillos, vamos a cerrar un poquitito aquí y vamos a hablar de otra cosa. Vamos a ir abriendo algunos archivos que están acá preparados. Voy a borrar esto de aquí para que no genere un ruido visual. Ya. Acabo de abrir un archivo y este archivo tiene algunas imágenes. De hecho, esto es clásico dentro de InDesign y clásicamente peligroso. Mucha atención aquí los amigos que trabajan en diseño editorial, en ilustración, diseñadores gráficos, porque esto es algo que a mí no me gusta de InDesign. Pero si se lo digo a Adobe voy a quedar sin pega, así que lo voy a decir aquí. Cuando InDesign abre un documento, dependiendo de la configuración del perfil del documento, me va a lanzar esta pregunta, le voy a dar OK, OK, pero va a pasar algo. De hecho, va a abrir mi archivo, ahí lo está abriendo, de hecho creo que ya lo abrió acá. Ahí está. Ahí está el primer archivo que yo abrí. Y si ustedes se dieron cuenta, lo vamos a abrir desde acá para que tengan una mejor visualización. Miren lo que sucede. Me dice, este documento contiene 9 vínculos a orígenes no disponibles. Y por lo general, en InDesign, mi recomendación para todos los que trabajen con este software, tengan mucho cuidado con lo que le dicen OK. ¿Por qué? Porque con Illustrator y Photoshop yo puedo corregir algunos errores que les dije, voy a apretar OK. En InDesign pueden pasar un papelón, y un papelón terrible. Este sería uno. Cuando yo abro el documento y me pregunta por los perfiles, OK, si yo reviso mi documento, ya les voy a explicar lo que estoy haciendo, ustedes dirían, pero si está bien, pues. Tiene los textos, hay fotos, ¿sí? Ya. Primer consejo técnico gráfico. Cada vez que usted abra un archivo de InDesign y le aparezca alguna ventanita más rara de lo normal, váyase al menú Ventana y mantenga a la vista la opción o la ventana de vínculos. Miren lo que sucede aquí. Tenemos 2, 3, 4, 6, 8, 9 imágenes que no están en el documento. Entonces, más de alguno creo que debe estar poniendo una cara de extrañeza que yo no veo y debe estar diciendo, pero si este gallo está loco, le están fallando los lentes, si las imágenes están ahí, pues. No, chiquillos, las imágenes no están ahí. Lo voy a decir, pero de una manera muy simple. Lo que hay en este documento, para que ustedes entiendan, son fantasmas de las fotos originales. Si usted no verifica la ventana de vínculos y supongamos que este archivo usted lo manda a una imprenta, vaya agarrándose el bolsillo porque le van a salir puras manchas negras, porque los archivos originales fotográficos no están. Ahora, si usted quiere recuperarlos en la ventana de vínculos, haga clic en uno
y si quiere con la tecla Shift, acompáñense de ella, selecciónelos todos. Y aquí abajo va a encontrar la primera opción, que es volver a buscar los vínculos a partir de las bibliotecas de iCloud, o el segundo botón, que es buscar o volver a vincular. Entonces yo lo que tengo que hacer es decirle dónde tengo las fotos que andan perdidas. Aprovecho aquí hay muchas imágenes que yo utilizo del sitio Unsplash. No puedo mencionar a todas las personas que están acá, darles crédito a todos, pero tengo que mencionar que las he ocupado ahí. Entonces, por ejemplo, si usted quiere buscar las imágenes y sabe que están aquí en esa carpeta, dígale a, ¿cómo se llama? Ya encontró una, mira. Dígale a InDesign que busque en esa carpeta. Vamos a ver si esta es la de Andrés. ¿Ven? Y empieza a vincular. O derechamente podríamos, por ejemplo, decirle que vincule y empezar a buscar cada una de las imágenes. O en el momento en que te pregunta al principio, también lo puedes hacer. Esto es casi obligatorio. Repito, si usted no lo hace y tiene que mandar esto a una imprenta, va a pasar un terrible papelón cuando le salgan manchas negras. Y si ustedes se fijan, para colmo, digamos, yo estoy buscando alfabéticamente las imágenes, fíjense que yo no percibo ningún cambio. Ahora, esta ventana, si yo aprieto el numerito que está en naranjo acá, me dice en qué lugar falta la foto. De hecho, falta aquí. Entonces busco aquí la de fin. Ahí está la de fin. Le voy dando doble clic. Y, por ejemplo, la de Felipe, una de estas dos es de Felipe, creo que es esa. Pamela. Vamos a terminar de buscar esto. Pamela. Y me queda la última, que es la de Felipe en vertical. Y si yo, al momento de corregir mi archivo, no veo ninguna anomalía ahí, perfecto, mi archivo está correcto y todas las fotos están. Fíjense que esto es relativo, aquí hice un cambio, no me di cuenta. Esto es terrible, ¿eh? Porque si ustedes se dan cuenta, las imágenes son las mismas. InDesign me muestra lo mismo. La única diferencia está aquí. Entonces, respondo a la pregunta que más de algunos se está preguntando. ¿Cómo evito esto? De la siguiente manera. Lo voy a hacer en mi escritorio. Miren, voy a guardar como mi archivo en mi escritorio y le vamos a poner layout ejemplo. Para que no se asusten, solo lo guardé. Vale decir, ahí está. Solo el archivo InDesign. Pero para no perder los archivos, le voy a poner archivo empaquetar. ¿Qué significa empaquetar? Empaquetar significa que si tú utilizaste, por ejemplo, imágenes que estaban en tu disco duro portátil, imágenes que están en mis documentos, imágenes que están en el escritorio, imágenes que están en el disco D, que están repartidas en el fondo por todo el documento, por todo el computador, presiona la opción de empaquetar, te va a guardar con el mismo nombre, copia las fuentes, copia los gráficos, actualiza automáticamente los vínculos, usar excepciones o incluir fuentes, por defecto lo deja desactivado, no importa, incluye automáticamente una opción de InDesign Media Library para versiones más antiguas de InDesign e incluye un PDF de impresión con la calidad que tú le digas. Por ejemplo, calidad de prensa, empaquetar. Esta copia te da una advertencia con respecto a las fuentes o tipografías. ¿Ok? Si hay texto, omitamos esto, hay texto que está oculto, que ya lo vamos a ver luego, lo voy a omitir por ahora, que necesito ver el ejemplo, quiero que ustedes vean lo que sucede. Y esta vendría a ser la manera más segura de guardar un archivo InDesign. No basta con guardarlo, porque todo se vincula al archivo. Cuando tú empaquetas, ocurre esto. InDesign te muestra las fuentes que tenía ese documento, en los enlaces, todas las fotos que yo ocupé, un InDesign Media Library para versiones más antiguas, el archivo InDesign de la última versión y un PDF con cada uno, digamos, de los archivos listos para irse a prensa. Esto está pesando 14.7 megabytes. Esa es la mejor solución para evitar todo este desorden que tiene que ver con guardar como, que se te pierde, que no me di cuenta, etc.
Eso es casi obligatorio para alguien que trabaja con hartos archivos o tiene que trabajar con este tipo digamos, de layout dentro de InDesign, porque es la manera más segura en que tú te olvidas dónde están los archivos. InDesign se encarga de reunirlos. Eso es todo. No genera ningún otro tipo de problema. ¿Ok? Les voy a pedir un minuto. Denme un segundito, un lapso. No me he desconectado, pero vengo enseguida. Patricio, te dejo un ratito. Patricio, sorry, tiene el micrófono desactivado. Sí, perdón. Decirle a todos que estoy anotando las preguntas y tratando de ir respondiendo. Así que igual es bueno que tengan un lápiz y un cuaderno a mano para que vayan también anotando sus consultas y las podamos ir transmitiendo de manera mucho más fácil a José. Recordarles también a todos los que están acá conectados con nosotros que estamos en la tercera clase de reforzamiento. Las dos primeras sesiones fueron de Illustrator y Photoshop y hoy nos reunimos para ver un repaso de InDesign. Perdón, ya volví. Discúlpenme, tuve un pequeño percance doméstico, no me había sucedido, pero ya. No, estoy bien. La gracia es estar en vivo. Sí. Entonces, tal como les indicaba, la mejor manera, y repito, para los que trabajan en el ambiente editorial o para nuestros estudiantes que nos están viendo de diferentes, de nuestra casa y de otras casas de estudio, es casi obligatorio utilizar la opción de empaquetar. Es la manera más segura de que no se te van a perder las cosas. ¿De acuerdo? Sigamos. Y eso que todavía no hablo de texto, ¿eh? Aquí hablé de guardar como, ¿cierto? Ya. Otra cosa que sucede con los archivos, que también es interesante, aquí sí voy a dar crédito a Matías Hyde, que también obtuvo esta foto de unsplash.com. Fíjense que acostúmbrense a lo que les dije en el lapsus recién, de que uno debe tener la ventana de vínculos inmediatamente visible. Sin embargo, en este ejemplo ocurrió algo que no sucedió en el otro ejemplo. De hecho, me preguntó por perfiles de color, esas dos ventanas que aparecen al principio, pero no me preguntó por la fotografía. ¿De acuerdo? Eso es ¿por qué? Porque las fotografías en InDesign también se pueden incrustar. Vale decir, aquí tú puedes volver a vincular, puedes ir al vínculo cuando quieres que te muestre dónde está la foto, o en estos menús que tienen líneas aquí arriba, se pueden volver a incrustar los elementos, ¿ya? De hecho, aquí no me da la opción porque la foto ya está incrustada y eso quiere decir de que si yo, por ejemplo, empaqueto este archivo, hagámoslo como ejemplo, lo voy a dar a todo OK, lo voy a dejar solo en el escritorio, empaquetar, OK, ahí está. De hecho, fíjense acá, la tipografía no la guardó porque era una tipografía con licencia. No me guardó una carpeta con imágenes porque el archivo estaba incrustado dentro del archivo de InDesign. Y sí me guardó el PDF. O sea, cuando yo llevo las fotos, que lo vamos a ver más adelante, me lo estoy poniendo en los casos críticos primero, cuando yo coloco fotos en InDesign, me guarda las fotografías como parte de los vínculos, me guarda las tipografías si no tienen algún problema de licenciamiento con la marca, pero si la fotografía que yo llevé al archivo la incrusté, vale decir incrustar es un sinónimo de dejarla como parte de, o sea, en este caso la foto es parte del archivo de InDesign. Por eso es que no me pregunta al principio dónde está la foto o dónde está el vínculo, ¿ya? Entonces también es una manera de tener en consideración de qué más cosas se pueden hacer dentro de InDesign. Patricio, hagamos un segundo lapsus antes de irme. Ahora sí voy a hablar de texto. Ya hablé de guardar, versiones. Vamos a hablar de texto ahora. Perfecto. Una de las preguntas justo tiene que ver con eso, Catherine. Nos pregunta respecto a las lagunas o espaciado entre palabras al momento de justificar. Si están los números mágicos, ¿cuáles funcionan mejor? ¿Hay alguna forma de evitarlo a toda costa? Esas lagunas creo que se refiere a ríos de las palabras, ¿no? ¿Puede ser? ¿O las huérfanas? ¿Algo así estamos hablando? Sí, pone lagunas. A ver, vamos a ver si toco con los textos estas funciones. Bueno, siguen preguntando también por guardar
creo que eso lo vamos a ver más adelante, va a quedar mucho más claro con el tema de guardar y exportar. Sí, y también, bueno, nos preguntan por el canal de la escuela, que ya le estamos comentando que tanto los videos anteriores como este también van a estar disponibles en ese canal de YouTube. Perfecto. Ya, sigamos entonces. Miren, a mí me interesa que aprendan primero de los errores, de las cosas que suceden con InDesign, antes de tratar de corregirlas. Quiero ver si me va a volver a aparecer el mismo error. Fíjense, cuando abro este archivo, a ver si abre de nuevo con el error. Ya, no alcanzó a abrir con el error porque ya le dije anteriormente que lo corrigiera, pero no sé si se lograron dar cuenta de que apareció con un color como rosadito el texto. Ya aparece como un enmarcado de color rosadito, un rosadito muy tenue. Lo voy a simular aquí, porque en realidad no es como eso, en realidad es medio anaranjado, pero como que te aparecen los textos así. Cuando los textos te aparecen así, ten mucho cuidado también, porque InDesign hace lo mismo que cuando no encuentra las fotos. El problema es que en la paleta de vínculos te muestra lo que tú vinculas en términos de imágenes, fotos, videos incluso, pero cuando le falta la tipografía, te la muestra como marcada con un color medio rosado, como que el fondo se ve rosado. Tienen que tener mucho cuidado también con eso, porque eso significa que la tipografía no está. Y si bien hace lo mismo que con las fotos, crea como un fantasma, la verdad es que las tipografías no están, no van a aparecer y no se van a imprimir, que es lo peor, ni en la impresora de la casa, ¿eh? Ojo con eso. Ahora bien, InDesign trabaja evidentemente con textos. Y los textos están aquí en la herramienta de texto. Tiene solo dos cosas, texto y herramienta de texto en un trazado. La particularidad de InDesign es que uno necesita crear campos de textos o frame de textos. Por ejemplo, aquí tenemos un campo de texto, 2, 3, 4, 5 y 6 campos de texto. ¿Cómo creo yo uno solo? Yo selecciono la herramienta T de texto o presiono la tecla T y defino, por ejemplo, eso. Y el puntero, si ustedes se fijan, a todo esto aquí las combinaciones de tecla como en Illustrator o Photoshop, aquí para hacer zoom yo estoy apretando la tecla comando y la barra espacio, en Windows es control barra espacio. Lo pueden también sacar de acá del menú ver para encajar en la página o el pliego o aumentar y reducir, eso cambia así en relación a Illustrator y Photoshop. Pero cuando el puntero está parpadeando, yo puedo escribir. Así de simple. Ahora, InDesign tiene desde la versión 1.5 algo que yo encuentro y siempre he encontrado maravilloso en InDesign. Por ejemplo, díganme, tienen suerte que ustedes yo no lo escuchen ni los vea, pero apuesto que más de alguno ha tenido que hacer una maqueta en InDesign y ha hecho esto. Y después tu profesor se lo tienes que presentar con una muy buena diagramación. Parece que escuchara las risas de fondo, ¿eh? Quizás cuántas veces han repetido cuestiones y se le han dado de vídeo metiendo malas palabras entre medio. Ya. Entonces, el layout es tan bonito, está tan ordenadito, hasta que llegas delante de tu profesor, que puedo ser yo, y sutilmente te voy a preguntar. Permiso, Patricio, voy a utilizar tu nombre, pero bueno, no te hagas sentir. Mi querido Patricio, ¿qué escribiste ahí? ¿De dónde sacaste eso? O bueno, algunos que son un poquitito más pillos van al Mercurio o a las últimas noticias, al EMOL, ¿cierto? Y copian una noticia que no tiene nada que ver, por ejemplo, con un catálogo de frutas y verduras. Pero por lo menos pasa mejor. El tema es que InDesign no lo necesita. InDesign en el menú de texto tiene una opción que se llama llenar con texto falso, que es una opción que también cuando el puntero está parpadeando, del mismo tamaño que está el frame, segundo botón, llenas con texto falso. Lo que hace es llenarlo con texto latín, que es mucho más decente, y voy a utilizar una palabra más digno, que estar apretando como loco las teclas del teclado
a riesgo de que te salga cualquier cosa menos algo entendible. ¿Ya? Siempre InDesign, este texto simulado, lo voy a repetir acá, siempre se adapta de acuerdo al tamaño que tú le diste al campo de texto. Y ya cuando tú empiezas a jugar con los campos de texto, empiezan a aparecer otras cosas que antes no estaban. Fíjense lo que está pasando en la barra de propiedades. Es la única barra en InDesign que tiene dos partes, la de los textos y la de los párrafos. O sea, si es por controlar aquí el texto a niveles menos que milimétricos, InDesign lo hace. ¿De acuerdo? Ahora, InDesign siempre hace eso. Si tú, por ejemplo, tienes un texto acá y tú, por ejemplo, haces esto, InDesign, al igual que otros software, te muestra un puntito rojo indicando de que hay mucho más texto oculto del que se está visualizando en este campo de texto. ¿Ok? La solución es súper simple. O le das doble clic en el rincón de acá y se va a adaptar automáticamente. Comando Z, aquí también funciona comando Z. O yo lo redimensiono de acuerdo a cómo yo lo quiero ubicar. O si está, por ejemplo, relacionado con mi layout, lo hago de esa manera. Si se fijan, yo también hice cosas que hago, por ejemplo, en Illustrator. Por ejemplo, puedo rotarlo, puedo reflejarlo, puedo, no sé, pues dejarlo, si presiono la tecla Shift, en ángulo de 45 o 90 grados, o libremente, etc. Lo que, gracias a Dios, nunca sucede con InDesign, que sí sucede con Photoshop y Illustrator, nunca, repito, nunca los textos se distorsionan. Nunca. De hecho, mientras sea una palabra, una tipografía, etc., miren, yo esto lo puedo... Si yo, por ejemplo, hago esto en Illustrator, lo más probable es que la tipografía se te condense. InDesign no, te la oculta. ¿Ya? De hecho, también InDesign, hace un par de versiones, estrenó el transformar libre, que también está acá. De hecho, si tú lo aprietas, es exactamente lo mismo. Con la única diferencia de que tienes ahora un regulador de contorno. O sea, si tú lo haces así, le hice una vez clic, como me indica él, yo arrastro esto y ahora tengo un frame o campo de texto de puntas redondeadas. De hecho, eso también lo puedo controlar acá. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, quiero controlar esto, si la ventana no les sale con doble clic, ahí dice pulse Option, en mi caso es Alt, para los que usan Windows también es Alt. Tú haces Alt y un clic y te aparece esta ventanita. Está en píxeles, pero InDesign también hereda esa inteligencia matemática que, por ejemplo, tiene Illustrator y Photoshop. Si yo, por ejemplo, aquí le pongo un CM y está repetido para todo, él va a convertir automáticamente esto a píxeles, pero me va a dar, ahí sí, miren, la medida que corresponde. O si le coloco 5 mm de milímetros, le hago clic a cualquier casilla sin escribir nada, interpreta automáticamente esos 5 milímetros a 14 píxeles. ¿De acuerdo? Y si desactivamos esto, ahí, por ejemplo, nosotros podemos libremente mover cada uno de los puntos, o dentro de la ventana, por ejemplo, podríamos decirle acá 0, y ahí quedaría en 0. Y acá al final, por ejemplo, le podemos dar también 0, y quedaríamos con un rectángulo de esa manera. O es más, si alguien, por ejemplo, aquí quiere cambiar la forma de esto, también lo puede hacer. O sea, si alguien quiere colocarle un bisel sofisticado a esa punta y a esa otra de acá, InDesign lo va a hacer. Claro que no lo vas a ver, porque necesitas primero seleccionar algún tipo de trazo, ¿cierto? O en su defecto, darle algún color o forma o fondo a este frame con el que estás trabajando. Ahí sí, miren, le acabo de dar un color de fondo al frame, nada muy bonito, pero te permite, ¿cierto? Ahí sí mejor, más suave, te permite ver cómo yo estoy cambiando los contornos de este archivo. Ahora, ¿por qué InDesign es tan versátil con esto? Me voy a pasar de nuevo acá. Porque para que usted sepa, todos estos campos o frame de textos que tiene InDesign son figuras vectoriales. Sí, escucharon bien, son figuras vectoriales.
tiene un cuadro de entrada y un cuadro de salida. Y esto que te indica la tipografía que es, y tú puedes seleccionar algunas cosas, ¿cierto?, más rápidas sin tener que ir al resto de los menús. Y el botoncito amarillo que nos permite, ¿cierto?, redondear las puntas de esto. ¿Por qué les digo que es un vector? Porque tú lo mueves en la forma y posición que tú quieres. Es más, InDesign tiene un puntero de selección directa. De hecho, miren, si yo selecciono un punto y hago eso, InDesign o el texto va a tomar inmediatamente la forma de lo que yo le estoy dando, como si fuese un vector. Si alguien ya está pensando plumas, sí, también con plumas, miren. De hecho, si yo, por ejemplo, en InDesign quiero dibujar no algo en líneas rectas, por ejemplo, una forma abstracta de formas orgánicas, y yo le quiero agregar un texto, seleccione la herramienta texto, hágale clic dentro, ahí está el puntero parpadeando, y solamente rellénelo con texto falso. InDesign se encarga del resto. ¿Ok? ¿Qué más? Si usted, por ejemplo, me dice, pero quiero dibujar con alguna forma. Ah, perfecto. Por ejemplo, quiere un círculo con un polígono. Ahí están. Pero la verdad es que yo quiero que el texto entre los dos fluya. Ah, eso es otra cosa. Pongámosle un poco de texto falso a esto. ¿Ok? Si el texto es muy grande, selecciónelo. Aquí tiene las opciones rápidas de texto, por ejemplo, para cambiar el tamaño. Y puedes seguir rellenando esos espacios con texto falso. Entonces, mira, este punto de inicio y este punto de final, en el caso del de final, miren, yo le voy a hacer clic una sola vez y le voy a hacer clic ahora dentro de esta nueva figura. Fíjense que el puntero tiene como una visión de texto. Entonces, si yo borro esto y pego con texto falso, acabo de encadenar estos dos elementos. De hecho, hagamos algo simple para que se entienda y me crean que es así. Hice un cambio de color y si yo, por ejemplo, empiezo a borrar esto, ese texto de color debiera pasar arriba. ¿Ven? Pasó automáticamente arriba porque los dos campos de texto están unidos. Esa es la gracia de trabajar con InDesign. Porque yo, por ejemplo, puedo colocar un texto aquí, pero si estas dos cosas están en columna, a mí me interesa que el texto déjenme ubicar bien la pantalla, ahí sí. A mí me interesa que el texto que termina acá continúe en este otro lado. De hecho, si aparece esa como flechita tipo botón play, digamos que apenas se nota ahí, es porque sí, el texto está encadenado al que sigue a su lado. ¿Cómo lo puedo saber? Es una pregunta muy válida porque en realidad decirlo es como, ya, te creemos, pero ¿cómo lo puedo saber de verdad? Hay una opción en mostrar, ahí está. Extras, mostrar enlaces de texto. Repito, menú ver, extras, mostrar enlaces de texto o apretar la combinación Alt u Option, comando Y. Entonces, el texto que está seleccionado te dice cuando termina a dónde continúa. Y si este tuviera alguna continuación, por ejemplo, si quisiéramos nosotros aquí agregarle esa forma y yo quiero que el texto que eventualmente, o por ejemplo hagamos esto, y yo quiero que siga acá, perfecto, ahí siguió. Si yo amplío el campo de texto acá donde le dejo más visible, se reduce el espacio del texto allá. Si yo no quiero que esto tenga más texto aquí, muy simple, solamente selecciónelo, presione la tecla borrar y el texto se oculta automáticamente en el mismo frame. Si le da doble clic aquí abajo, solamente se va a extender hasta abajo, verticalmente, de manera que deje visible todo el texto sin nada oculto. De hecho, ese texto es lorem ipsum o latín. Hagamos un ejercicio simple. Por ejemplo, no, me voy a exagerar. 50 párrafos de texto. De hecho, lorem ipsum lo genera y yo lo voy a copiar y me lo voy a llevar a InDesign. Ustedes me estarán preguntando por qué se lo lleva a InDesign si InDesign lo hace solo. Sí, pero quiero que
vamos a poner una situación diferente. Por ejemplo, si yo creo un archivo nuevo, comando N, este archivo nuevo, va a aparecer ya la pantalla ahí, por ejemplo, en mi archivo carta. Vamos a ver dos cosas. Yo lo voy a pegar aquí, o edición, pegar, va a llegar ahí el texto, y ahí está. Lo vamos a hacer en otro archivo paralelo. Vamos a hacerlo en un archivo nuevo, también vamos a probar primero con el otro archivo, el que voy a crear ahora. En un archivo nuevo, formato carta, sin páginas opuestas. Olvidémonos por ahora de las columnas, de los márgenes, etc. Solo voy a crear el documento y voy a pegar ese texto. Fíjense que yo copié 50 párrafos. Claramente, con una hoja no llegué muy lejos. Entonces, en el menú ventana está la ventana, o paleta, perdón, páginas, que es la misma que está aquí. Esta paleta se divide en dos partes, pero si yo, por ejemplo, necesito más páginas, me voy al botoncito de aquí arriba, inserto páginas, después de la página al principio, esto lo vamos a explicar luego, las páginas maestras, ¿ok? Y me aparece ahí abajo, miren, una segunda hojita en blanco. De hecho, viene debajo de la otra. Entonces, lo lógico sería de que el texto que sobra aquí, lo pegue yo acá. O sea, le hago clic y lo pego ahí. Pero parece que una página no fue suficiente. Insertar, página, una más. Aquí podemos poner la cantidad que yo quiera, pero voy a ir de una en una. De nuevo. Y de nuevo parece que no fue suficiente. Una más. Lo estoy haciendo a propósito, para que no se aburran. Y seguimos con el problema. Terrible problema. Entonces, voy a volver atrás. Y me voy a quedar ahí. Miren, borré, comando Z apreté o control Z en Windows y tengo solo la primera hoja. O sea, que si yo voy creando páginas y voy pegando los textos, la verdad es que va a ser medio difícil saber cuántas páginas necesito para poder, digamos, colocar todo el texto. Si ustedes le hacen clic al punto rojo y no lo pegan, sino que hacen algo parecido a eso, les puedo decir de que para colocar esos 20 párrafos de texto, InDesign necesitó 7 páginas. Ya, para que me crean, miren. Dice Tristique Ultrices. Veamos dónde termina el otro párrafo que copié desde acá. Ahí está. Tristique Ultrices. ¿Qué fue lo que hice? Voy a volver atrás. Cuando tú necesitas pegar mucho texto y no sabes cuántas páginas vas a ocupar, pégalo, presiona en el símbolo más, pero a la vez presiona antes de presionar el botón del mouse la tecla Shift y miren lo que pasa al lado del puntero. Aparece como un símbolo, una flechita media orgánica, en la que mientras mantienes la tecla Shift presionada, le haces clic. InDesign se encarga del resto. Entonces lo que hace es que si necesita páginas, las genera automáticamente hasta que yo no le falta más texto por colocar. Ahora, les cuento por qué me fui de página. Porque acá lo tengo en dos columnas. Esa fue la configuración que inicialmente hice. Voy a hacer lo mismo, miren. De hecho, aquí necesitó 8 páginas. Y sin columnas necesitó 7 páginas. La diferencia está, si yo borro esto que está aquí, se integra automáticamente al frame de abajo. Entonces podemos esto estirarlo y queda ordenadito. La diferencia está en lo siguiente, mis estimados y estimadas. En que InDesign respeta el orden de las columnas y sabe que tiene que hacerlo de izquierda a derecha y cuando termina la página debe ir al primer frame, desde el último al siguiente, etc. Si alguien por ABC razón quiere configurar el documento y quiere hacer la prueba con texto simulado con la tecla Shift y por ejemplo quiere probar con 3 columnas de
5 milímetros de espacio en cada uno, en un formato carta, miren. Lo mismo, miren, yo lo voy a pegar acá para que quede ordenadito. Le hago un clic al texto desbordado, eso es el nombre correcto. Presiono la tecla Shift y ahora le hago clic con el botón del mouse. Voy a borrar este que está acá. Fíjense, aquí se necesitaron también 7 páginas, pero si vamos al menú Ver, Extras, Mostrar enlaces de texto, los enlaces están correlativamente ubicados. ¿Ven? Por eso es que si bien las columnas son inicialmente una línea guía, sí, lo son, pero hay que tener mucho cuidado cuando yo empiezo a pegar o a colocar texto, porque resulta que InDesign va a respetar estas columnas en función de darle el orden lógico de lectura. ¿Ya? Ahora bien, ya vimos que los textos se pegan, que podemos utilizar diferentes formas, o que incluso yo puedo crear, por ejemplo, un documento nuevo. Vamos a hacer el último ejemplo con respecto al texto, a esta parte por lo menos de texto. Y, por ejemplo, hacer carta sin páginas opuestas con una columna. Entonces, por ejemplo, tú dibujas tu layout acá. Yo quiero texto aquí, quiero texto ahí, quiero texto aquí. ¿Ok? Entonces, yo quiero que al colocar un texto aquí, le hago clic acá, el texto se pase acá y el texto que sobre acá, de aquí se pase hasta acá. Si vemos en los extras, los enlaces de texto, ya te muestra la relación, mira, te dice que de aquí pasa acá y de aquí a allá. Por lo tanto, si yo en el primer campo de texto lo relleno con texto falso, como todos están encadenados, todos se llenan de texto. ¿Te fijan? Que es una manera también de trabajar y no necesariamente, como dije, con una forma cualquiera. Si yo, por ejemplo, aquí se me ocurre colocar eso, y yo quiero que el texto siga acá, démosle más texto falso acá, llenar con texto falso, y el texto se va a pasar para allá. Y ahí está la lineatura, o cómo se está leyendo este documento. ¿Ya? Una cosa más, antes de que sigamos en la siguiente parte, ocurre lo siguiente. Por ejemplo, atentos aquí los amigos que trabajen también en diseño editorial, diario, etc. Creo que me acabo de equivocar de archivo de Word, pero da lo mismo, ya. Acá está, texto Word, lo tenía acá afuera. Perdón. Ahí sí. Miren, yo hice un texto de Word súper simple. Y también quiero explicar el siguiente fenómeno. Si usted, por ejemplo, un archivo de Word en texto, usted lo copia, lo acabo de apretar aquí, edición, copiar, y usted lo lleva a InDesign, por ejemplo, en un archivo nuevo, voy a llenar de hojitas nuevas en esta parte. Si yo, por ejemplo, lo llevo aquí, crear, y lo pego, InDesign lo pega sin formato. Sin formato significa que el texto llega en bruto, en la tipografía que tiene el programa por defecto, y se pierden, si bien esto estéticamente no estaba muy bonito, pero era para el ejemplo, se pierden las tipografías que tenía, los colores, el alineamiento, etc. Entonces, cuando ustedes quieran pegar texto de Word, ¿ok? Usted no lo pegue, colóquelo. Colocar es un sinónimo de importar en InDesign. Por lo tanto, si usted coloca un texto y usted, por ejemplo, en su carpeta toma ese texto de Word y lo abre, InDesign lo va a pegar así. De hecho, lo respetó completo, miren. Si lo ven acá, voy a achicar un poquitito esta ventana, ahí sí. Si lo ven ahí, más o menos de lejos, y comparan acá, miren, está exactamente respetado. ¿Ok? Ahora, la manera correcta de llevar esto es que cuando ustedes lo coloquen, el texto de Word, pídanle a InDesign o actívenle que muestre las opciones de importación, porque así te va a mostrar un detalle más completo de lo que tú puedes llevar.
que incluya estas mismas cosas o archivos que puede haber tenido el archivo original, o que le quite los estilos o colores o lo que sea, y lo mantenga tal como está. Ahora, si yo no activo esto, da lo mismo, porque te lo va a llevar por defecto como tiene que ser. Pero la diferencia está en que aquí es un texto que viene preformateado y no sin formatear si llegas y lo copias y lo pegas. ¿De acuerdo? Sí, eso. Discúlpenme que me detenga un poquito, que estoy revisando mis torpedos. Eso. Y por último, aparte de todas las opciones que ustedes tienen acá, cuando ustedes, esto es vital, digamos, cuando ustedes le hacen clic a un campo de texto, se activan algunas opciones acá de posición, si necesito darle un ancho específico, ¿cierto? Acá opciones para poder, digamos, un porcentaje escala, rotarlo, etcétera. Lo pueden corregir acá. De hecho, también hay algunas opciones acá que son rápidas. Por ejemplo, si yo aprieto ese botón, tengo texto con sombra. Al tiro, sin hacer nada más. Solo apreté ese botón, tengo texto con sombra. Este botón que está acá, que va de la mano con este otro, es lo mismo que hace Photoshop con la foto. Transparencias. El texto queda transparente. Como así también, cuando está seleccionado, yo puedo decirle al tiro, quiero 2, 3, 4 columnas con un medianil de, por ejemplo, 5 milímetros. Digámosle 3 para que no sea tanto. Cuidado aquí, porque aquí, a diferencia de lo anterior, esto es un solo frame de texto dividido en 3 columnas. No es lo mismo que cuando tú creas el documento de cero y le colocas como líneas guías de columna. No es lo mismo. ¿Ya? Ténganlo presente. Y estos botones son para autoajustar las columnas. Cuando los textos quedan unos más arriba o otros más abajo, estos botones las equilibran. Y estos son alineamiento superior, ¿cierto? Inferior o vertical, dependiendo de cada uno de los elementos. Son opciones rápidas también que tiene InDesign, como también si tú quieres seleccionar edición, seleccionar todo, acá está, donde te selecciona todo el texto, y podríamos, ahora que InDesign cuenta con una mejor previsualización de tipografía, por ejemplo, podríamos colocarle cualquiera menos Comic Sans, así que le ponemos una Arial. Aquí podemos desplegar si hay más versiones del Arial, por ejemplo, regular, tamaño, dejémosla en 12 para tal como está ahí. Pero si yo quiero buscar alineamiento, está aquí. InDesign tiene esta particularidad, ¿eh? Esas líneas que van de lado a lado significa que se es justificado a ambos lados del campo de texto. Ahí está como por defecto, desordenado, y esa última línea significa que con la última línea alineada a la izquierda, al centro o a ambos lados. Entonces, mira, el texto queda inmediatamente más ordenadito, ¿ya? Y si quisiera, por ejemplo, cambiar colores, los que tiene a disposición por ahora InDesign aquí son estos, que es, creo, parte de lo que ya estamos por ver en la siguiente parte. Patricio, permiso, voy a tomar un traguito. Sí, salud. Gracias. Nos pregunta William y Georgios algo que tiene que ver con los estilos de párrafo, que es algo que estamos conversando en estos momentos. La aplicación y diferencia de los estilos de párrafo y estilos de carácter. ¿Ya? Aplicación y diferencia entre estilo de párrafo y estilo de carácter. ¿Cómo aplicarlo de manera más efectiva? Y también nos preguntan cómo definir el estilo de tipografía para títulos o párrafos, que también tiene que ver con los estilos. Perfecto, eso es lo que viene, así que atento. Muy bien. Preguntaron, chiquillos, muy sincronizado, porque eso es lo que venía. Les cuento. Mucha gente aplica, por ejemplo, en Word estilos de párrafo. InDesign va un paso más adelante porque para InDesign voy a escribir lo siguiente. Carácter, le vamos a dar un tamaño más y lo vamos a tildar como corresponde. Para Adobe InDesign, esta palabra consta de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 caracteres. Dicho de otra manera, cada letra, cada número, significa para InDesign un carácter. ¿Ya? Y no solo eso. Si yo, por ejemplo, genero un espacio, ahora hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 caracteres. Cada letra, cada número, cada espacio para InDesign es un carácter. Por lo tanto, si yo quiero aplicar un estilo de carácter, es porque se lo voy a aplicar a uno o varios caracteres. O sea, yo selecciono a quién se lo aplico. Ya lo vamos a ver. Pero, para poder responder a la pregunta del párrafo, yo necesito hacer primero lo siguiente. Ya. Aquí es donde varios de mis estudiantes se me caen. Cuando hago la pregunta del millón. ¿Qué es un estilo de párrafo? Y aparecen los clásicos, me olvidé. Ya. Gramaticalmente hablando, un estilo de párrafo, o un párrafo, digamos gramaticalmente hablando, un párrafo finaliza donde hay un punto aparte y comienza de nuevo otro texto, por decirlo así. Por ejemplo, miren, juguemos con esto. Si yo, por ejemplo, aquí, justo ahí, presiono la tecla Enter, esa es la diferencia con los software, que los software es donde hay un punto y la verdad que el párrafo se define cuando tú presionas la tecla Enter. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a definir varios párrafos. Donde hay algunos puntos, yo voy a definir varios puntos aparte. Y me voy a inventar algunos. Ya. ¿Por qué decía yo que la pregunta de los chicos era muy buena? Porque un estilo de párrafo en un software, o en este caso en InDesign, es el lugar exacto en que se produce un punto aparte y empieza un nuevo texto. De hecho, con esa definición, hay algunos que me dicen, yo le digo, a ver, cuénteme los estilos de párrafo aquí. Voy a ocultar ese para que no, aunque quede texto desbordado, pero para que me entiendan el ejemplo. Me cuentan así, 1, 2, 3, hay 4 párrafos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es eso? Un título. No, pues un párrafo. No, pues no un párrafo, profe, porque un párrafo necesita hartas palabras. Error. Para InDesign, así esto sea una pura palabra y yo justo ahí apreté la tecla Enter, ya es un párrafo. Y eso hay que tenerlo súper claro, porque cuando tú quieres utilizar los estilos de párrafo, primero tienes que tener claros cuáles son tus párrafos, si no InDesign va a hacer lo que a él se le dé la gana. Ahora, ¿cómo puedo saber yo dónde empiezan estos estilos? De la siguiente manera. En el menú de maquetas, me perdí, en el menú de texto, aquí está. En el menú de texto está la opción mostrar caracteres ocultos. Esto responde a lo que dije al principio. Cada puntito es un carácter. InDesign no pierde los espacios. De hecho, si yo aquí, por ejemplo, le doy 2 espacios, hay 2 espacios. Y son 2 caracteres. Y de hecho los puedo seleccionar. ¿Ya? ¿Y cómo sé dónde termina un párrafo? Porque aparece esa como Q invertida de párrafo, ¿cierto? Y me dice, aquí hay un punto aparte, aquí apretaron la tecla Enter y siguieron escribiendo acá. ¿Te fijas? Entonces, cuando yo pregunto, ¿estas 2 palabras son un párrafo? Y la mayoría de mis estudiantes me dicen que no, porque tiene que ser un grupo de texto, no es cierto. Porque para los software, insisto, para software, cada vez que hay un punto aparte, se produce un párrafo. Lo que sucede aquí no tiene que ser un gran compendio de palabras. Dicho eso, las cosas son más sencillas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5 párrafos visibles. Por lo tanto, si me voy al menú de ventana, estilos, párrafo, estilo de párrafo, aquí está. Me va a decir primero, InDesign siempre tiene un párrafo por defecto, que es el de él, con el que él trabaja, con esta tipografía por defecto. Por lo tanto, yo puedo crear estilos de párrafos de 2 maneras.
1, selecciono parte de lo que tengo, o por ejemplo, no, hagámoslo así, hagámoslo bien. Selecciono todo ese párrafo y yo digo, ya, quiero que tenga cuerpo 10, la tipografía quiero que sea Myriad Pro en versión light condensada. Quiero que acá tenga un color fucsia, bien, y listo. Y mientras está seleccionado ese párrafo, yo le voy a decir aquí al ladito, nuevo estilo de párrafo. Y le vamos a poner acá en el nombre, puede ser en mayúsculas también, lo vamos a dejar en mayúsculas, párrafo 1. Y le voy a poner OK. Entonces miren, está el párrafo básico, que es el por defecto de InDesign, y está el párrafo 1. Por lo tanto, si yo, mira, cuando yo ya tengo definidos estilos de párrafo, no tengo para qué hacer eso, no tengo para qué seleccionarlo, porque ya sé que el párrafo es esto. Entonces, mira, presiono donde dice párrafo 1 y se convierte automáticamente. Presiono en el de acá, mira, solo con que el puntero esté parpadeando en cualquier lado. Párrafo 1. Si yo lo quiero hacer al revés, le hago clic primero a la ventana aquí para que no quede ninguno seleccionado. Aquí. Y le digo, nuevo estilo de párrafo. Aquí tendríamos para hablar por lo menos 3 horas de cada una de estas opciones. Así que yo me voy a ir a las opciones básicas. Párrafo 2. Entonces, mira, podríamos ponerle una tipografía dentro de las que están en mi computador. Pongámosle Calibri, que ya es la de Microsoft. Calibri. Regular. Démosle un tamaño exagerado. 14. Sangría y espaciado. Quiero que... Ya pongámosle sombra para que se vea diferente. Justificación. No le vamos a dar justificación. Opciones de separación. Expandir tampoco. Color de los caracteres, celeste. Y me falta uno que es el que yo... Aquí está, alinear en sangría y espaciado. No, en sangría y espaciado aquí. Alinear le vamos a poner a la derecha para que se vea raro. ¿Ok? Y yo le digo OK. Pero esta vez lo creé desde cero. No lo creé a partir de algo que había aplicado. Entonces, este párrafo que está acá, mira, el puntero está parpadeando. Párrafo 2. Cambio. O ahora si quiero cambiar ese, que lo había dejado solito. Cambio. O este que le había aplicado el párrafo 1. Cambio. ¿Te fijas? Así cambian los estilos de párrafo. Pero por consiguiente, para responder a la otra pregunta, si yo me voy a estilos de carácter, los estilos de carácter en esencia uno dice, pero si es lo mismo. Sí, entre comillas es lo mismo. Puedes crearlo desde aquí también o desde acá como el otro. Pero esto en el fondo aplica a una determinada cantidad de caracteres. ¿Ya? Por ejemplo, pongámosle una familia... ya, lato, regular, tamaño 18. Kerning, dejémoslo ahí como está. Ya, subrayada. El color la vamos a dejar en color verde. No le vamos a tocar las opciones, ni tachado tampoco, ni nada. Entonces tú, por ejemplo, la diferencia está en que yo, por ejemplo, quiero que estos caracteres tengan ese estilo. ¿Te fijas? O, por ejemplo, yo necesito que todo este párrafo tenga ese estilo de carácter. Ahí lo selecciono completo. No me va a quedar muy bien porque, de hecho, lo apliqué de una manera totalmente distinta. Pero la idea es esa, o sea, siempre el estilo de carácter, mira, de hecho si lo aprieto y no hay nada seleccionado, no lo va a hacer, porque necesita aplicarse solamente a los caracteres que yo seleccione. ¿De acuerdo? Ahora, si yo a un estilo de párrafo voy a hacer clic en esta zona de la paleta, esto es súper importante porque si hay alguno seleccionado y tú creas uno nuevo, parte creándolo desde el que está seleccionado. O sea, hay que seleccionar ahí y hacerle clic a la paleta. Si yo presiono acá, le puedo dar doble clic
A todo esto, todos los estilos, si les das doble clic, vuelves a la paleta de configuración. Si yo, por ejemplo, a este le coloco anidado, y yo, por ejemplo, acá, déjame buscar la opción antes que se me pierda. Ya, me voy, por ejemplo, a capitulares y estilos anidados. Yo le voy a decir, mira, por ejemplo, caracteres, 3 caracteres de la primera línea. ¿Qué estilo de carácter? El que tienes aquí. Y tú vas a decir, a ver, pero ¿cómo? ¿Qué está haciendo? Veamos lo que voy a hacer. Si yo selecciono esto que dice estilo de párrafo anidado, este anidado tenía dentro de sus caracteres, en la opción de capitulares y estilos anidados, un estilo capitular. ¿Te fijas? Entonces como que se integran los dos estilos y se pueden, por ejemplo, generar algún tipo de combinación. Ahora, claramente aquí no quedó como tenía que quedar, pues, o sea, quedó medio mal. Por ejemplo, un carácter, a ver, pero visualicémoslo con uno, todavía está ahí. Ahí está, estilos anidados, carácter 1, una letra. Mira lo que va a pasar ahora. Vamos a aplicárselo a este otro. Algo aquí está, a ver, espera un poquitito, algo está, vamos a aplicarlo en el de acá. A lo mejor donde tienen varios estilos. Claro, aquí por ejemplo, mira, aquí por ejemplo, como los otros ya estaban, no hay que abusar mucho de ellos. Mira, si aplico un estilo anidado, te fijas que trata de aplicarle el mismo estilo del anterior, pero en realidad es un poquito más enredado de explicar, porque aquí ya se me desordenaron los estilos y me da que quedar haciendo cualquier cosa. Pero, a ver, para no enredar tanto las cosas, un estilo de carácter aplica una determinada cantidad de palabras o de letras. Y un estilo de párrafo aplica todo lo que está después de un punto aparte en donde yo he presionado la tecla Enter. Y ojo, para terminar esta sección y ya irnos con los gráficos. Esto también es válido, miren. Entonces yo, por ejemplo, aquí voy a hacer lo mismo, pero voy a darle Enter. Ahí hay un párrafo. Pero aquí puse una figura rara. Vale decir, miren, si yo presiono ahí y le doy un estilo de párrafo, lo respeta. Aquí, visualmente, ojo, visualmente debiera ser lo mismo. Pero se pasó al de abajo. ¿Por qué? Ahora lo voy a explicar. Ténganlo también en consideración. Lo voy a hacer en esta hoja, voy a borrar este desorden que tengo aquí. Lo siguiente. Yo dije que cuando tú generabas un enter después de un punto, eso es un párrafo. Pero probablemente yo en más de alguna oportunidad quiero, por ejemplo, aquí poner un punto, pero no quiero que esto quede como un punto aparte y un párrafo distinto, pero quiero que se separe esto. Lo que sucede ahí es que mantuve presionada la tecla Shift y después presioné la tecla Enter. Eso quiere decir de que aquí me salté un renglón, pero este texto o este párrafo continúa acá abajo. Acá voy a dar Enter, miren. ¿Te fijas? Aquí hay un párrafo, pero esto y esto es el mismo párrafo. Solo lo separé por un renglón. Entonces, mira, si yo presiono aquí, o acá abajo, miren, para que vean que se va a pasar arriba, párrafo 1 mantiene el espacio y estos otros mantienen el otro espacio de acuerdo a como yo lo haya ido personalizando. ¿Se fijan? Esa es la diferencia de trabajar con estilo. Pero repito, primero hay que saber qué es un estilo y dónde está ese estilo. O sea, en el fondo, definirlo primero, saber hasta dónde llega en el software y hay que separarlo o visualizarlo a través de los caracteres ocultos. Mi querido Patricio, antes de pasarnos ahora a lo que nos convoca de imágenes y vectores. Justo terminando el tema de los párrafos, 3 consultas que nos hacen desde el chat. En base al mismo tema de los estilos, se agradecería un montón si pudieran explicar la relación que existe entre índice y estilo de párrafo.
Después nos preguntan, para modificar la misma palabra a lo largo de un libro, por ejemplo, si es posible cambiarla con algún estilo definido. Y si se puede poner la primera letra de cada párrafo con mayúscula, de manera predeterminada, supongo. Sí, sí se puede. Las tres cosas. A Sí. ver si alcanzo a decirlo de manera rápida, porque la primera pregunta es larga de explicar. No sé si me va a alcanzar el tiempo, mira. La segunda pregunta. Si puedo buscar y cambiar, sí. Ándate a edición, buscar y cambiar. Y tú puedes buscar aquí lo que tú quieras. Lo que tú quieras. De hecho, si yo quiero colocar una palabra o incluso cambiarla por otra cosa en el documento, en varios documentos, etcétera, se puede cambiar. Lo va a buscar InDesign. Glifo es un monito, dependiendo de la tipografía, mira. A ver si me aparece aquí alguna. Creo que como no tengo nada seleccionado, creo que no me aparece. Pero sí se puede. Y sí, lo que me preguntan, por ejemplo, perdón que no me dé más el tiempo, chiquillos, pero, por ejemplo, si yo quiero hacer eso, las tipografías capitulares, yo las encuentro acá. Entonces, si quiero hacerlo, por ejemplo, de una, están aquí, mira. Este botón es de la cantidad de renglones que tiene que tomar. Por ejemplo, mira, esa P tiene 1, no va a pasar nada porque está en 1, pero a partir del 2, 2, 3, 4, 5 renglones. ¿Y cuántas letras tiene que tomar? Ahí dice 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Ahora, ¿esto se puede integrar una tipografía capitular con un estilo de carácter? Sí. De hecho, todo un estilo de párrafo. Vas donde dice capitulares y estilos anidados. Es en la misma parte que yo había utilizado, pero yo la verdad de las cosas que utilicé mal el estilo, ¿cierto? El estilo anidado, y se me produjo una confusión porque, por ejemplo, yo le digo que ocupe el carácter 1, esto se va haciendo inclusive una letra, ¿te fijas? Y yo podría predefinirle eso e incluso cada una de estas opciones que están acá. De hecho, esto te lo dejo como tarea, porque todo lo que está aquí dando vuelta en InDesign lo puedes incluir en los estilos. Por lo tanto, si tú quieres hacer eso, te va a costar la nada cuando en el fondo encuentres integres, digamos, el estilo de párrafo con el estilo de carácter y puedas hacer automáticamente ¿cómo se llama? Un estilo con tipografías anidadas o capitulares, así se conoce, ¿ya? Pero en honor al tiempo lo podríamos dejar como para una segunda tanda un poquitito más específico. Mira, acaban de preguntar así, que tiene que ver justo también con el carácter y párrafo, si se pueden importar o exportar los Sí, estilos. por supuesto, chiquillos. Si ustedes, por ejemplo, tienen un documento nuevo, ustedes se van a las paletas de estilos y lo van a encontrar al tiro acá donde dice cargar estilos de párrafo. Entonces, mira, esto sí lo puedo explicar un poquitito más rápido. Un documento nuevo, no sé lo que me va a salir por defecto, pero quiero alcanzar ahí, crear, y lo vamos a dejar ahí. Fíjense que este documento que acabo de crear, en la ventana de estilos de párrafo, por ejemplo, no hay estilos de párrafo. Este lo vamos a guardar. Ejemplo 16. Entonces, mira, tú vas donde dice cargar estilos de párrafo o cargar todos los estilos y buscas el archivo que los tiene, por ejemplo ese, abrir, y ahí te dice, mira, este archivo tenía todos estos estilos, ¿los quieres todos? Activar o desactivar todos, ¿ok? Y los estilos llegan ahí. Así de simple. Y lo otro, a ver si me da el tiempo, índice, ejemplo 1, que esto es un poquito más largo de explicar, ¿ya? Si yo, por ejemplo, defino cada uno de estos, lo voy a decir así por tiempo, chicos, discúlpenme que no lo explique mejor. Si yo a cada uno de estos archivos les doy un estilo de párrafo y si tuviera más hojas le diera un estilo de párrafo, después tú en la opción de maquetación te vas a la tabla de contenido, ¿ya? Entonces en la tabla de contenido, lo vamos a hacer acá, en la tabla de contenido te va a preguntar
qué estilos tiene que considerar. Entonces, por ejemplo, yo le digo, mira, todos los que son estilos de párrafo 1, inclúyelos en el índice. Así de simple. Todos los que le apliqué estilo de párrafo 1 son el índice. Entonces, no importa lo que me dice ahí. Mira, me aparece el puntero con un texto y a todos los que le di estilo de párrafo 1 aparecen en el índice. Tabla de contenido es sinónimo de índice. Por lo tanto, si tú le aplicaste, estabas en un texto y, por ejemplo, a todos los títulos le aplicaste el estilo de párrafo llamado título, ándate a la tabla de contenido y aquí debiera aparecerte uno que dijera título y tú lo pasas para este lado. Todos los que dicen, les aplicaste el estilo título, después te van a aparecer automáticamente en el índice. Ahí creo que respondo a la otra pregunta. Lo ideal es hacerlo con más texto, pero discúlpenme, pero más o menos así. Ya, sigamos en honor al tiempo porque ya me está alcanzando el reloj. Si no, por interno me van a cortar la transmisión, así que déjenme ver. Acá tenía mis estilos. Ya, agregar gráficos. Agregar gráficos es la opción que me permite agregar imágenes, vectores, videos, etcétera, a InDesign. De hecho, por ejemplo, cuando yo necesito colocar imágenes acá, en realidad InDesign dispone de estas figuras geométricas que son dibujos y esto para diferenciarlos de ellos. Por ejemplo, si yo coloco esto y esto, significa que son figuras o elementos que aquí van a llevar, para que me entiendan mejor, un pegar dentro o algo van a colocar dentro. Entonces, mira, aquí tengo 1, 2, 3 y podríamos copiar y pegar 4 figuras. Entonces me voy a ir al menú colocar. Y en las imágenes que tengo acá voy a tomar 1, 2, 3, 4. Voy a quitarle las opciones de importación, abrir. Y mira lo que va a hacer InDesign. Me muestra 4, dice ahí, y hay 4 fotos. Cuando tú tienes todo esto ordenado, porque la idea por supuesto siempre es hacerlo ordenado, con las flechas hacia la derecha tú puedes ir recorriendo los 4 elementos que tienes para saber en qué orden lo vas a pegar, o hacia la izquierda para volver hacia atrás. Y si tú, por ejemplo, hay alguna foto, no, esta de la guitarra no me sirve, apretas la tecla escape y desaparece. De hecho, si apretas las 3 veces la tecla escape, desaparecen todas. Entonces, si yo, por ejemplo, voy a seleccionar otras 4, cualquiera. Ahí están las 4 fotos. Entonces yo digo, a ver, esa foto va acá. Y luego hago clic ahí, mira. ¿Ya? Esa foto va ahí. Esta va acá abajo. Y esa va ahí arriba. No fue el resultado que yo esperaba. Sí. Clic a una. Tecla Shift. 2, 3, 4. Segundo botón del mouse. Encajar. Opción mágica. Llenar el marco proporcionalmente. No tienes ni siquiera que preocuparte de ajustarlas tú. El software lo hace solo. ¿Te fijas? En cambio, si tú llevas una foto, la colocas en InDesign en cualquier parte y tú, por ejemplo, no tienes idea ni las dimensiones de la foto, te puede ocurrir esto. Ups, pasé a apretar mal. Ahí sí. Eso. Esta foto es tan grande, miren, que sobrepasa por varias veces el tamaño de la hoja. La vamos a borrar. La forma correcta de colocar una foto cuando tú no tienes nada de esto es archivo, colocar, selecciona alguna foto, no le des clic, sino que arrastra. Y así por lo menos defines un tamaño. ¿Te fijas? Ahí la cosa cambia. Y todas las fotos tienen este circulito, que este circulito en realidad lo que hace es que te permite mover la foto. Si tú, por ejemplo, necesitas que la foto se vea así, no te sigas complicando. Dale segundo botón del mouse, encajar, llenar el marco proporcionalmente o la combinación de teclas Option Shift Comando C. InDesign se va a encargar de proporcionarla correctamente. De hecho, si yo hago esto, no estoy borrando la foto. En realidad, traer las fotos o estos frames es como si tú trabajaras, digamos, con máscaras, como lo haríamos en Photoshop. Porque al apretar aquí al medio,
eso naranjo que aparece aquí en el borde es el tamaño real de la foto. Si alguien me pregunta, ¿puedo alterarlo? Claro que puedes. De hecho, lo puedes hacer y lo puedes hacer muy mal. De hecho, puedes dejar este copo de nieve flaco. ¿Te fijas? Comando Z con la tecla Shift para que lo hagas proporcionalmente y lo acomodes donde tú quieras, ¿cierto? Y con esta rueda central lo puedas, digamos, acomodar de acuerdo al espacio que tiene. Sin embargo, esta opción de encaje te da todas las opciones, proporcional, en el contenido al marco, o al revés, mira, por ejemplo, encajar marco al contenido, al revés, el marco se debe adaptar a lo que está dentro. ¿Ven? Ahora, las fotos son muy fáciles de llevar, no tienen ninguna complicación más, y por supuesto, como esto está dentro de un campo vectorial, yo también puedo, digamos, con esta herramienta, cambiarle la forma, tomar una pluma y darle, por ejemplo, algunos puntos conectores ahí, y las cosas cambiaron. Entonces, segundo botón del mouse, encaje, proporcional, InDesign se encarga del resto. Sin embargo, esto resulta un poco desconcertante en el siguiente ejemplo. Si yo coloco en InDesign un vector, las cosas cambian. Fíjense que aparece inmediatamente en el puntero el símbolo de PDF y el vector está ahí. Y este vector, en la ventana de vínculos, InDesign sabe que es un vector, pero lo interpreta como si fuese un PDF a nivel de software, a nivel del programa, ¿ya? Creo que voy a decir lo menos ortodoxo que he dicho en toda esta conversación. Acabo de abrir Illustrator. Aquí tengo el vector. Si yo lo copio, este vector, y lo pego en InDesign, no lo coloco, lo pego literalmente, ¿ya? En apariencia, esto es lo mismo. Hay un problema. Este que fue colocado aparece dentro de la paleta de vínculos. Este que fue copiado y pegado no aparece dentro de la ventana de vínculos. Pero este que no aparece en nada, sí se imprime, no se pierde, pero tiene la siguiente particularidad. Objeto, desagrupar, y yo por ejemplo aquí puedo tomar algunos colores y cambiar algunas apariencias. Vale decir, puedo seguir editando este elemento, si es un vector, lo puedo seguir editando en InDesign y lo puedo hacer de hecho bastante bien. Ahora, por favor, aquí es donde yo siempre tengo discusiones y digo, no porque InDesign actúe como si tuviese algunas herramientas vectoriales como Illustrator, significa que es Illustrator. No lo es, no caigan en ese juego, ¿ya? Solo quiero decir de que si copio y pego un vector, lo puedo seguir editando en InDesign. Lo correcto es colocarlo, porque al colocarlo me queda un registro, ¿cierto?, dentro de la paleta de vínculos. Y lo que es más importante, si yo, por ejemplo, este vector que está aquí, vamos a hacer algo. Esto lo vamos a cerrar. Si yo, por ejemplo, ese vector que está ahí, aprieto el lapicito que está acá, desde la ventana de vínculos, obligatoriamente lo va a abrir en Illustrator. Entonces, miren, si yo en Illustrator, vamos a hacer algo rápido, simple, yo quiero cambiar los tres puntitos de ahí arriba por celeste, lo guardo en Illustrator y en InDesign el rojito tiene el color celeste. No se olviden de que este es el colocado. Eso, mis estimados, significa trabajar en un ambiente cross-media. ¿Ok? Lo mismo sucede cuando tú, por ejemplo, tienes un archivo de Photoshop y, por ejemplo, este archivo tú le agregas, vamos a hacerle algo, un ambiente cálido a esto, rapidito, ahí, y le damos, por ejemplo, color, ¿ok? Y esto lo vamos a guardar en el escritorio. Eliza Strothman, el crédito del archivo de un splash. Entonces, mira, cuando yo llevo un archivo de Photoshop nativo a InDesign, archivo, colocar,
Funciona exactamente igual que los otros, ¿eh? Se puede ajustar y todo. Pero lo vamos a llevar aquí. Ahí está. El archivo me aparece aquí, pues miren. Ahí está, como un PSD. Me aparece ese MT, ojo, que no lo había mencionado. MT aparece cuando los archivos con los que tú estás trabajando están fuera de una hoja de trabajo. Los otros están todos en la hoja 1. Estos MT están fuera. Pero si le digo, vamos a cerrarlo acá en Photoshop para que vean que no estoy haciendo truco. Está cerrado en Photoshop. Y desde InDesign le digo al lapicito que lo edite, lo sigue editando. Entonces acá cambiemos, por ejemplo, a eso. Listo. Guardo. Y en InDesign, voilà. El cambio automáticamente hecho de color. Eso es trabajar en un ambiente cross media. ¿Ok? Sin embargo, en Photoshop las cosas son más interesantes. En la paleta de trazados, voy a hacer algo, discúlpenme la velocidad, pero por el tiempo me voy a tener que apurar un poquito. Por ejemplo, miren, si yo en Photoshop utilizo la pluma y yo quiero 1, 2, 3, voy a hacerlo así muy feo. De verdad, discúlpenme, esto está fuera de, pero para que el tiempo nos alcance. Y yo le digo a esto canasto, le acabo de dar un nombre. Acá, por ejemplo, voy a crear uno nuevo, un trazado 1. Estoy en Photoshop, ¿eh? Ojo. Discúlpenme con esto. Ahí, 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 ahí. Ahí. Cactus. Y, por ejemplo, vamos a comando C. Juntos. Comando B corta. Y en el otro que tiene el cactus, no es que está ahí el trazado seleccionado, también comando C. Y en el juntos, comando B corta. Comando C. Y el cactus, ahí le vamos a hacer clic a cactus. Ahí está el cactus. Vamos a copiarlo, dije. Y lo vamos a pegar. Algo pasa ahí. Ya. Pero dejémoslo por ahora ahí para que me entiendan, si no, no complicarme tanto con la explicación. Entonces, miren. Estos elementos tienen un trazado que en el menú de objeto me perdí. Acá está, perdón, trazado de recorte. Me voy a las opciones y en las opciones del trazado de recorte de esa foto, yo le puedo decir de que utilice un trazado de Photoshop, ¿de acuerdo? Pero para eso, yo primero tenía que haber guardado esto. Ahí está guardado, ya tenemos los trazados y lo vamos a guardar. Guardémoslo como por si está generando algún problema en el escritorio. Reemplazar. Ahí sí. Ok. Ahí sí. Entonces, en InDesign, este archivo al colocarlo, ahí está. ¿Ya? Objeto, trazado de recorte, opciones. Yo le puedo decir que identifique el trazado de Photoshop. Entonces, si yo le digo el canasto, revisualicémoslo, solo toma el canasto, el cactus, solo toma el cactus, o debía haber sido el juntos, pero da lo mismo, ya no aplico eso. Entonces, miren, ok, y ustedes me van a decir, pero ¿para qué tanto rato? Por lo siguiente, porque resulta que si yo ahora a este canastito mal cortado que tengo aquí, le digo rodear contexto ahí, automáticamente el objeto lo rodea. Si le digo en objeto, trazado de recorte, opciones y opto por el otro, el cactus ahora se rodea contexto. ¿De acuerdo? Ambos dos funcionan exactamente igual en ese sentido. Si quiero opciones más precisas de esto, hay una opción aquí que se llama, que no está muy bien traducido, ceñir texto. Ese es el sinónimo de, por ejemplo, ahí está seleccionada la foto,
si yo quiero, por ejemplo, ampliar el espacio, y ahí ustedes lo pueden ver. Y lo que es mejor, si utilizan el puntero de selección directa, pueden alterar estos nodos y pueden hacer de que esto se ajuste a la forma o a la manera que a mí se me dé la gana. Miren, ¿se fijan? Todo esto es en base a la integración de archivos. Es súper importante tenerlo en claro. ¿Ya? ¿Qué más? Me voy a pasar de largo en honor al tiempo para que alcancemos. Hay que tener en cuenta sí, que para que estos trazados funcionen, los archivos tienen que estar con un nombre distinto. Cuando dice muchas veces trazado de recorte o trazado 1, no lo reconoce. Y también recalcarles de que no solamente esto funciona con un archivo PSD de Photoshop. De hecho, si yo, por ejemplo, utilizo una imagen de un splash, por ejemplo, aquí, esta que está acá, ¿ok? Y yo, por ejemplo, aquí le genero un trazado, como lo estaba diciendo recién, miren, genero ahí con la pluma algo así. Aquí voy a mandar más rápido porque como es figura más geométrica, por ejemplo, me voy a ir a las puras ventanas. Ahí está. No hay que olvidar cambiarle el nombre. Ventanas, ¿ok? Y esto sigue siendo un JPG. Yo no he hecho nada, miren. Si tú lo guardas, lo vamos a guardar en el escritorio para no tener que buscarlo. También ahí el crédito un splash BC, JPG, ok. Y si tú lo colocas en InDesign, ahí está. Lo vamos a dejar por ahí, más grandecito. Lo mismo, objeto, trazado de recorte, opciones. Esto es un trazado de Photoshop y me detecta el tiro el canal. Y le damos de inmediato la opción de rodear con texto o lo regulo con lo que está acá. Y donde yo lo mueva, se va, perdón, lo moví con el puntero equivocado, tiene que ser con el primer puntero, se va a adaptar el texto automáticamente. Consideraciones. InDesign siempre trabaja acá abajo en el modo normal, que es en el que tú ves todo. El segundo modo es el de previsualización. Vale decir, aquí anula todo lo que está fuera de la hoja de trabajo, no desaparece, sigue estando ahí, pero tú puedes ver una mejor terminación de tus archivos. También tienes un modo sangrado, si le diste sangría a la hoja al principio, y anotaciones o modo de presentación, que verías, ¿cierto?, esto en un modo de presentación, cuando, por ejemplo, se lo tengas que exponer a algún cliente. Voy a apretar la tecla escape aquí. Y muy importante, InDesign es un software que se devora la memoria RAM. Por lo tanto, en el segundo botón del mouse sin nada seleccionado, hay modos de rendimiento. Por defecto aquí está de alta calidad. Si tú le pones rápida, todo lo que es fotografía y vector lo anula en función de optimizar los recursos y la velocidad de trabajo del software. Si tú le pones típica, que le pasa a muchos, le colocan típica y a veces ven algunas fotos pixeladas. Es normal porque está optimizando la fotografía. Y tú debieras utilizar la opción de alta calidad solo antes de entregar tu archivo final. ¿De acuerdo? Si por ejemplo tú al estar ahí en el rendimiento de visualización, alta calidad, te encuentras con que el archivo, las fotos se ven pixeladas, preocúpate, porque te va a salir impreso pixelado. ¿Ya? Y para ir finalizando, lo voy a tener que ver muy rapidito, chicos. Tenemos las opciones de color. Por defecto InDesign tiene esas opciones de color. Tiene nuevas muestras de color, en donde nosotros podemos regular de acuerdo a la librería Pantone, Solid Coated, Uncoated o librerías de metálicas, ¿cierto? Ir agregando colores, pero InDesign es como más chorito para agregar colores, en el sentido de que yo voy añadiendo y va agregando. Entonces, por ejemplo, modifico otro, añado y agrega. O, por ejemplo, cuando ya no tengo más que agregar, le doy hecho y tengo los colores listos. Por ejemplo, si yo quisiera que esto fuese de color celeste, me va a rellenar eso de celeste, pero para corregir esto, tú le colocas el segundo botón del mouse en las opciones del marco, y yo, por ejemplo, aquí puedo darle un espaciado a este margen, miren. Vamos a ponerle previsualización para que ustedes lo vean. Entonces, así ese marco
claro, se agranda, pero le queda un margen y no queda tan, digamos, junto, de manera que le dé una leve respiración a esto sobre eso, ¿ok? También pueden incluir degradados, que están acá. InDesign los degradados, esto me gusta mucho porque, le voy a dar clic ahí, InDesign incluye los degradados, aquí tenemos que cambiar esto a CMYK, si quiero hacerlo con las muestras de ahí. Me gusta mucho porque InDesign incluye los degradados como parte de la lista de colores. De hecho, mira, ahí está, nueva muestra de degradados. Y tú puedes cambiar las visualizaciones ahí. Por ejemplo, si solo quiero ver los degradados, veo solo los degradados, solo las muestras de color, etc. Y discúlpenme, pero para ya ir finalizando, antes que el tiempo nos pille, esta parte es de las que me interesa más. Me faltaron algunos tópicos, pero para los amigos que tengan que mandar a imprimir, me voy a poner el parche Antelería. Aquí tengo una revista, ¿ya? Y esta revista está, como lo dije al principio, tiene varias páginas, pero están enfrentadas. Entonces, a mí varios alumnos me preguntan, ¿cómo puedo imprimir esto para que me salga con las hojas tal como están ahí? Porque tienen que coincidir o se vean enfrentadas. La opción se llama imprimir folleto, ¿de acuerdo? Pero Adobe tiene un pequeño problemita cuando no se pueden visualizar las páginas con el archivo PostScript. Así a grosso modo, PostScript es un lenguaje que utilizan las imprentas, ¿ya? Es una manera de imprimir para que lo entiendan. Pero yo lo que quiero es que aquí me aparezca como impresora Adobe PDF. Entonces miren lo que sucede. Para poder hacerlo, aquí te dan los pasos para Windows y Mac, cómo debes hacerlo. ¿Ya? Hay que descargar un archivo, crear una carpeta, para que se vea esa Adobe PDF dentro de mi lista. Porque si tú no lo haces, cuando tú imprimes un folleto, tú aquí dice valor de impresión a medida, tú no ves el PDF. Entonces yo quiero configurar la impresión, ¿ok? Y aquí miren, donde dice archivo PostScript PPD, Adobe Acrobat PDF. Entonces tú la configuras, por ejemplo, le dices, no, mira, quiero imprimir todo en letter, que es carta. Quiero incluir las marcas de recorte y de sangrado, por ejemplo, la salida, los gráficos, la gestión de color, los perfiles, etc. Le das OK. Y si tú previsualizas esto, esto sí coincide, mira. Coincide tal como tiene que coincidir los gráficos. ¿Te fijas? Uno con uno. El pero es que si tú lo imprimes, vamos a guardar primero esto, usar PS, ¿ok? Genera un archivo de tipo PostScript. Entonces, ahí sí, miren, va a terminar de imprimir este PostScript para que me lo muestre completo. Me va a generar un archivo que es medio raro, ese PS, de PostScript. Y si lo trato de abrir, me lo abre con una aplicación que es Distyler, que es como un complemento o un ripeador de PostScript a Adobe PDF. Pero cuando lo abre, aceptar, esto lo ripea, y fíjense, lo empieza dependiendo de la cantidad de fotos, etcétera, lo deja en el escritorio y ya va a estar por terminar. No lo ha terminado todavía. Ahí sí. La revista te queda para ambos lados como debiera estar hecha. Esto hay que abrirlo con Adobe Acrobat, por eso que está como un poco de rara. ¿Ya? Esa es una opción, hay que tenerla en cuenta porque es un error, no me pregunten por qué, pero es un error de impresión de Adobe, de manera que te pueda mostrar esto como corresponde. Y depende también de cómo tú en InDesign le hayas dicho al momento de imprimir este folleto, cómo van las páginas, si van cosidas, si van fresadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Me tengo que detener aquí. Siento que me faltaron algunas cosas, pero bueno, Patricio, no sé si faltaron algunas varias. Sí, bueno, en virtud del tiempo, varias preguntas quedaron en el aire. La invitación es, por favor, se pueden acercar a sus profesores en sus respectivas sedes, pueden aclarar muchos de los puntos que ustedes nos compartieron hoy día, pueden aclararse de manera más directa con sus profesores en sus respectivas sedes.
Recordarles también en esta generación de contenido que tenemos a través de la escuela que la opinión de ustedes es súper importante, por lo tanto los invito a responder la encuesta para ir mejorando nuestro contenido a medida que vamos avanzando también. Agradecer también a todos los asistentes que estuvieron hoy día a lo largo de todas nuestras sedes. Comentarles también que el video va a estar disponible en el canal de la escuela. Ya estamos subiendo material. Si no me equivoco, el material de Illustrator ya está en la página de la escuela. Voy a también dejar el link del canal de nuestra escuela. Agradecer a José por la charla del día de hoy y a todos ustedes por la presencia que estuvieron hoy día. Que tengan una muy buena semana. Muchas gracias a todos. Chiquillos, si alguien de repente tiene alguna consulta, a mí me ubican en redes sociales por Pepe Munoz. Y no sé si puedo compartir una última vez, a ver, antes que me reten me reten. La escuela también abrió, ojo, miren, dos cositas. Uno, si ustedes se van a Adobe, diseño creativo, y por ejemplo aquí colocan todos los productos, van a encontrar aquí InDesign, le dan al nombre InDesign y van a llegar a la aplicación donde dice Learn and Support, y ahí están todos los tutoriales que están dentro también de la aplicación, ahí los pueden hacer. Ahí está, tutorials, ahí van a aparecer todos estos tutoriales. Segundo, la escuela también abrió el portal Adobe Educa. Si alguien quiere inscribirse, los cursos son gratis. Hay varios míos, hay varios tópicos donde puedo hablar en más profundidad con respecto a esto. Y bueno, como les comentaba, y ahora me salgo de aquí, me ubican, como les dije, en el portal me ubican como Pepe Munoz en las redes sociales si de repente me quieren hacer alguna pregunta, porque sí faltaron algunas cositas. Les agradezco sí mucho el tiempo, le agradezco a Patricio también, que ha estado muy atento ahí, y a las buenas preguntas que hicieron. ¿Ya? Muchas gracias.